Hola, buenos días, mis niños y niñas, estudiantes de grado cuarto. Espero que estén muy bien, espero que estén juiciositos en la casa, aprovechando el tiempo, cuidando mucho de su salud y de la salud pues de todos ahí en casa. Bueno, el motivo de este videíto es para informarles que bueno, vamos a empezar a buscar diferentes medios para comunicarnos de una forma más cercana, de una forma más efectiva entre ustedes y yo, para desarrollar mejor los temas en el área de ciencias sociales en en las próximas semanas, porque pues seguramente esta situación de la cuarentena y del aislamiento se alargue un poquito más de lo que tenemos pensado. Em, bueno, en primer momento quiero comentarles que estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes por la entrega de los trabajos. Hay unos que están muy bonitos, dibujan muy bonito, han seguido pues las recomendaciones que de los colores, que de la decoración, ¿cierto? Y en los escritos que han realizado han sido pues en promedio muy buenos. Sé que algunos han tenido dificultades con el tema del acceso a internet, de enviar los correos, que de pronto hay solo un computador en la casa, entonces que papá y mamá deben estar haciendo cositas del trabajo, o el hermanito de la universidad. Bueno, en fin, hay muchas cosas que yo entiendo, no se preocupen. Pues siempre pues acérquense a mí, coméntenme, tengo esta situación y yo pues les colaboro en lo que pueda. En primer momento, bueno, hablando ya específicamente del primer taller, del de las eras geológicas, muy bonitos los dibujos, de verdad. A mí también, como ustedes saben, me gusta mucho dibujar. Y pues se han realizado estos dibujos eh, que yo les voy a estar compartiendo por cibercolegios para que los vayan mirando mientras van viendo este video. El primer dibujo que encontrarán o la primera cosa que encontrarán va a ser esta tabla que tiene las eras geológicas. Entonces tiene aquí eras, aquí periodos, por acá periodos, por acá épocas y por acá tiempos en años, en millones de años. Entonces aquí encontramos pues en primer momento el periodo precámbrico, digo la era precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. De esto voy a explicar un poquito en el transcurso de este video para que nos quede más claro sobre las diferencias de este tipo de eras y de periodos. El objetivo con estos talleres y con estas explicaciones no es que se aprendan de memoria los nombres de las épocas, ni los números de los millones de años, porque a veces son muy grandes y pues se salen un poquito de nuestra comprensión. El objetivo es que ustedes entiendan que la historia de la Tierra y la historia de la vida en la Tierra es un proceso muy largo, de millones y millones de años, y que ha tenido varias etapas, varias fases. ¿Listo? Ese es el objetivo. Con que a ustedes les quede claro eso, yo soy contento y quedo satisfecho. ¿Listo? Entonces, en primer momento, hablamos del periodo cámbrico. ¿Cierto? Espero que se vea bien el dibujito. De todos modos, como les digo, está en cibercolegios y tiene pues diferentes animales, diferentes especies animales. Hay unos que se llaman artrópodos, que van a ser los que después se convierten en insectos y en arácnidos. Y bueno, en fin, acuérdense que las arañas no son insectos, son de un grupo aparte que son los arácnidos. Y empieza, bueno, eh, empieza después de que se origina nuestro mundo, nuestro planeta. Se cree que el universo empieza con el Big Bang, con una acumulación de energía en alguna parte del universo y eso explota, generando pequeñas partículas que después se van a convertir en los planetas. El planeta Tierra estaba lleno de lava, de fuego, era como una sopa viscosa donde no había ningún tipo de vida. Pero un día se cree que llegó un meteorito o algunos dicen que incluso fue un planeta que llegó y chocó contra la Tierra. Creo que el planeta se llama Sea, para que consulten ahí en internet. Y parte de este planeta traía el agua, por ejemplo,
que tenemos hoy en día, bueno, parte de esa agua, y algunos otros elementos que posibilitaron después la generación de la vida, que de eso ya vamos a hablar. Entonces, al chocar este planeta con nuestro planeta Tierra, una parte de ese planeta queda en el centro de la Tierra. Otra parte de ese planeta que choca eh, queda alrededor de la Tierra y empieza a orbitar alrededor de este, que se cree que también esa es como nuestra luna. La luna que tenemos ahorita forma parte de ese planeta que se estrelló contra la Tierra. Y bueno, a partir de ahí empieza a llenarse el mundo de agua. Aún no se sabe precisamente cómo, pero algunas teorías dicen que empieza a llegar el agua a través de lluvias de meteoritos y que esos meteoritos traen el agua. Mm, entonces, bueno, de lo que sí hay como evidencia es que el mundo estaba rodeado por agua en algún momento cuando empieza la vida en la Tierra. Empieza de forma muy chiquitica, microscópica, como ese virus al que hoy tanto miedo le tenemos, le tiene el mundo entero. Una vida muy chiquitica, muy pequeñita, microscópica. Y esta empieza a juntarse, a juntarse, a juntarse y a formar organismos más complejos como algas y plantas marinas. Estas plantas van a empezar a procesar eh, el hidrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y empieza a generar oxígeno, a generar mucho oxígeno que va a ir a la atmósfera, que es esa capa que nos ofrece a nosotros pues el oxígeno para poder vivir. Y también, bueno, se va a generar la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos solares. En fin, se van a ir configurando, se van a ir creando las capas de la Tierra como la conocemos y con las posibilidades de albergar más y diversas formas de vida. Bueno, así empieza a evolucionar la vida con millones y millones de años. Acuérdense que no es de un día para otro, no es de un mes para otro, no es de un año para otro, es miles e incluso millones de años. Entonces ahí empieza a diversificarse la vida y empiezan los periodos como el Cámbrico, el que yo les mostraba al comienzo. Empiezan entonces sobre todo peces y unos familiares de los escorpiones marinos. Después encontramos el periodo ordovícico, que ya estos animales han evolucionado en formas más grandes y de muchas otras maneras. Entonces encontramos, espero que se vea muy bien, encontramos familiares de los calamares, de los pulpos, encontramos, por ejemplo, este es muy chévere. Este es como un calamar, pero del tamaño de un bus gigante y tiene como esa concha, como ese caparazón muy grande, como un cuerno de un unicornio parecido. Y bueno, empieza ahí a transformarse la vida en los océanos del Silúrico, del Ordovícico, perdón. En el Silúrico, que es el posterior, también sigue evolucionando la vida y encontramos ya animales muy raros, ¿sí? Que parecen langostas, pero gigantes, una cosa gigante, y escorpiones, que tenían como una coraza protectora exterior, ¿sí? Y bueno, en todo este proceso van a ir evolucionando los órganos, va a ir evolucionando las branquias, van a ir evolucionando, bueno, los ojos compuestos, los ojos que ya ven a color, se cree, ¿no? Son teorías y amparadas por hallazgos de fósiles y cosas por el estilo. En este periodo, es cuando los peces, una especie de peces, empieza a buscar lugares mejores para tener sus crías, poner sus huevos, perdón, para poner sus huevos. Y descubren pequeños charcos de agua alejados del mar, que están, bueno, no tan alejados, están cerquita, pero hay que pasar por tierra para poder llegar. Eso hace que empiecen a adaptarse y a conocer lo que es tierra firme, a tal punto que algunas de esas especies van a evolucionar y van a perder las aletas para convertirse en patas, ¿cierto? El primer ser vivo que pisa tierra firme eh,
son los escorpiones, ¿sí? Los primeros escorpiones marinos empiezan a llegar a tierra, pero les siguen estos animalitos que les digo que evolucionan de los peces, que ya empiezan a tener paticas. Esos van a ser unos anfibios. ¿Qué es un anfibio? Un anfibio es un animal que puede vivir tranquilamente en agua como en tierra, como decir las ranas, sapos, salamandras. Por ejemplo, aquí vemos esta imagencita, ¿cierto? Aquí hay muy pocos animales, perdón, que habitan en tierra firme, ¿cierto? Pero ya empiezan a salir y a crecer árboles. Esos árboles van a llenar mucho, mucho, mucho de oxígeno la tierra y va a permitir que otras especies también evolucionen ahí, como los primeros insectos. Los escorpiones ya empiezan a disminuir su tamaño un poquito y los anfibios empiezan a crecer. Sin embargo, en el océano la vida sigue diversificándose. De este periodo, que les digo, del periodo devónico, que ahí lo pueden ver en su tabla, que es el siguiente al silúrico, se tienen registros de los primeros tiburones y de peces gigantes que se comían a los anfibios e incluso a los tiburones. Los tiburones son muy, muy, muy antiguos, ¿cierto? Son de las especies más viejas que tenemos actualmente y que existen, de los que hay registros desde hace millones y millones de años. Cuando empieza a aumentar el nivel de oxígeno en la Tierra, empiezan a evolucionar sobre todo los artrópodos y los insectos, ¿cierto? Aquí les muestro esta imagen de el siguiente periodo, que se llama el periodo carbonífero. En este periodo, así como encontrarán en el dibujo, hay animales parecidos a los 100 pies de un tamaño colosal, grandísimo, del tamaño de un bus, por ejemplo. Habían libélulas del tamaño de un águila. Imagínense una libélula aquí en la cabeza mía, gigante, con las alas así larguísimas. Habían arañas muy grandes, mesoceles se llama, que si estuvieran vivas comerían gatos, de lo grandes que eran gigantes y eran venenosas. Y ahí empieza como toda la evolución de la parte de los insectos. Como ya hemos visto, entonces hay una era de los peces, un periodo de los peces, un periodo de los anfibios y un periodo de los insectos, que es el carbonífero, ¿cierto? Y el mundo estaba pues muy húmedo, lleno de pantanos, humedales, selvas, ¿sí? Generando pues el ambiente perfecto para que estos animales sobrevivieran y crecieran. Posterior a eso, bueno, empieza un proceso de extinción masiva. Eso va a ser muy común en la historia de la vida de la Tierra, las extinciones masivas. ¿Qué es una extinción masiva? Es cuando la mayoría de las especies se extinguen por un meteorito, como pasó y veremos más adelante con los dinosaurios, o por el aumento en las temperaturas, o la disminución de las temperaturas, ¿cierto? Por diferentes elementos es que hay extinciones masivas. Después de esa extinción masiva, la vida vuelve a generarse porque quedan algunas pocas especies que empiezan a evolucionar y a dominar el mundo, y encontramos animales como estos. Estos se llaman Dimetrodon, por si quieren consultar. Esos animales pues parecen dinosaurios, ¿cierto? Pero todavía no son dinosaurios. Estamos en los tiempos anteriores a los dinosaurios. Ahorita hablamos de los dinosaurios. Y estos animales habían herbívoros y carnívoros. Los carnívoros eran los Dimetrodon. Los herbívoros, bueno, eran otros parecidos que también tenían como una cresta en la espalda que les servía para regular su temperatura. Después de este periodo, empieza otro periodo de extinción masiva. Empieza a calentarse mucho el planeta y a desertificarse, es decir, a llenarse de desiertos. Al no haber desiertos, escasea el agua y escasea la comida. Aparecen animales muy grandes como estos, cazando en los desiertos, ¿cierto? Este es pariente o familiar de las tortugas.
que ya vamos a ver. Estos no tenían dientes, esos animalitos no tenían dientes y comían piedras para que en el estómago las piedras trituraran lo que comían. Cosa que hace, por ejemplo, las gallinas, también hacen eso ahorita. Después de esa extinción masiva, empiezan a evolucionar los pequeños reptiles que habían por ahí cazando en el suelo, a tal punto que empiezan a transformarse en diversas formas. Ya no hay más enemigos, ya no hay más depredadores, ya tienen el mundo para ellos, ¿sí? Después de millones de años el mundo empieza a cambiar y pasa de ser un desierto a llenarse poco a poco de plantas, poco a poco de lluvias, poco a poco de agua y de alimento. Y eso permite que las especies vayan adaptándose y vayan evolucionando poco a poco. Y ya empezamos en algún momento a hablar de los dinosaurios, ¿cierto? En el periodo Triásico, que está también en la tablita. Recordemos que los dinosaurios solamente son los grandes reptiles terrestres, ¿cierto? Los reptiles terrestres, bueno, también pequeñitos, no solamente grandes, pero los reptiles terrestres son los dinosaurios. Los que vuelan, como este, no son dinosaurios, son reptiles voladores. Y los que nadan tampoco son dinosaurios, son reptiles marinos, para que lo tengamos en cuenta, para no confundirnos y usar lo mejor posible los términos que yo les estoy hablando. Después de eso, los animales siguen evolucionando y entramos al periodo Jurásico, donde hay animales como el estegosaurio y como el alosaurio, ¿cierto? Muy importante. En el Jurásico no encontramos dinosaurios como el tiranosaurio, como el triceratops, no. Eso ha generado confusiones debido a películas como Jurassic Park y bueno, otras películas así. Cuando surgen los tiranosaurios y los triceratops y bueno, muchas de esas especies que tanto conocemos, que tanto hemos oído hablar, es en el periodo Cretácico. El periodo Cretácico, que es el último de los dinosaurios, ¿cierto? Estos tres últimos periodos van a ser el periodo o los periodos de los reptiles, ¿cierto? Ya hemos visto que hay de los anfibios, de los insectos, de los peces. Este es el de los reptiles. Y en algún momento, hace 65 millones de años, cayó un meteorito en lo que hoy es el Golfo de México. Algunos teóricos científicos creen que ese meteorito acabó con la vida con la mayoría de la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Y que extinguió a los dinosaurios. Otros creen que fue solamente un factor, un elemento chiquito para la extinción de los dinosaurios y que se extinguieron por otro tipo de cosas, por enfermedades, por falta de alimento, bueno, por muchas cosas. De todos modos, el meteorito sí tuvo que ver. Eh, en mayor o menor medida, eso no se sabe, o bueno, hay teorías de eso, pero pues el meteorito sí cayó en el Golfo de México y ayudó a la extinción de los dinosaurios. ¿Qué pasa con los mamíferos? Durante la época de los dinosaurios ya existían los mamíferos, ¿sí? Pero eran muy chiquiticos y vivían debajo de tierra porque el mundo de arriba era muy peligroso. Imagínense esos dinosaurios gigantes. Pues qué miedo. Entonces los ratoncitos y los primeros mamíferos vivían debajo de la tierra. Cuando se extinguen los dinosaurios, estos animales pequeños, mamíferos, empiezan a ver que el mundo ya está libre de grandes depredadores y empiezan a salir y a vivir en los árboles, en los bosques, en las selvas, cerca de los ríos, y ahí mismo comienza un proceso de evolución. Ahora entramos a una de las etapas más importantes, que es la de los mamíferos y también la de las aves. Se cree que las aves evolucionaron de los dinosaurios, porque hay algunas especies de dinosaurios como los velociraptores, los Archaeopteryx, un nombre todo raro, pero si quieren me preguntan y yo les paso información, y son de los primeros seres que tienen plumas, ¿sí? Por eso se cree que los dinosaurios evolucionaron en las aves. En este siguiente periodo de los mamíferos encontramos el periodo terciario,
que es cuando empiezan a diversificarse, evolucionar los animales. Hay aves como esta, que eran del tamaño de un águila, pero eran carnívoras, imagínense eso. Qué miedo, porque eran grandísimas, podían medir hasta 2 metros. Y comían caballos, imagínense. Pero pues los caballos de ese entonces eran muy chiquiticos. Los parientes de los caballos eran muy chiquiticos. Aquí ya empezamos a encontrar descendientes de animales que conocemos hoy en día, como los caballos, rinocerontes, hipopótamos, algunos paquidermos como los elefantes, parientes de las jirafas, parientes de los osos, ¿cierto? En algún momento un mamífero empieza a sentirse más cómodo en el agua y empieza a evolucionar en lo que son las ballenas, ¿cierto? Las ballenas son mamíferos que iniciaron sus primeras etapas evolutivas en tierra y se empezaron a sentir más cómodos y fueron al agua. Les recomiendo, si quieren, búsquense el Ambulocetus, que es como la fase en la que este mamífero empieza a sentirse cómodo en agua. Y también busquemos uno que se llama Basilosaurio, que parece el nombre de un dinosaurio, pero no, es un mamífero y es una ballena gigante que también dominó el mundo en su momento. En esta época también es cuando sale el famoso megalodón, ¿cierto? A comer ballenas en los océanos. Y también es en esta etapa cuando un primate en alguna parte de África decide bajar de los árboles y empezar a hacer su vida en tierra firme, lo cual es muy importante, porque ahí va a empezar a evolucionar hasta convertirse en lo que somos nosotros hoy día. ¿Mm? Todo eso que ya consultamos del Australopithecus, del Homo sapiens, ahí empieza, ¿cierto? Con llamémoslo un mono, un primate que baja de los árboles y empieza a caminar erguido para ver los peligros que hay en el mundo, porque pues en África los pastizales eran muy grandes, ¿cierto? Eso vamos a ver que predomina mucho, el pasto, mucho pasto, para tantos animales como el elefante, como parientes del elefante, ¿no? Todavía no hay elefantes, hay parientes de los elefantes. Pues para ellos comían todo eso, entonces el pasto era muy largo, muy alto, y los antepasados de nosotros pues tenían que empezar a mirar, lo cual les permitió empezar a caminar en dos patas. ¿Mm? También el uso del pulgar se hace muy importante, porque con el pulgar nos permite agarrar cosas, digamos este cepillo, ¿cierto? Para yo peinarme lo cojo así, o para coger un esfero lo cojo así, con el pulgar. Eso nos permite utilizar herramientas, coger un palito y meterlo en un panal para sacar miel, o en un hormiguero, coger una piedra y defendernos de los depredadores. Y esos dos elementos, el caminar erguidos en dos patas y el uso del pulgar, nos va a permitir cambiar con los años, miles de años, millones de años, evolucionar, e ir transformando nuestro cuerpo. Bueno, para no hacer este video más largo, para no hacerme más extenso, también porque empiezan los problemas para subir el video, porque al ser tan largo pesa más y me genera problemas. Ya he intentado hacer este video varias veces y no lo he podido subir por esa cuestión. Entonces, en una próxima sesión, en un próximo video, yo les voy a hablar sobre la evolución del ser humano, del hombre, de los primeros homínidos que les he explicado tanto en el colegio. Bueno, no les he explicado, de los que he recalcado en los talleres, ¿cierto? Ahí les di la definición de lo que es un homínido. Bueno, les voy a explicar mejor y les voy a explicar con más imágenes y de forma más llamativa, para que ustedes entiendan mejor. Espero que esto de las eras y periodos quede claro. Les repito, no me interesa que se lo aprendan de memoria, solamente que aprendan que hay como una secuencia, un orden evolutivo que lleva millones y millones de años. Sin más, ya me despido. Muchísimas gracias por sus mensajes que han mandado en diferentes medios. Los quiero mucho, chicos. Espero verlos muy pronto nuevamente
en el aula, confiemos en que así sea. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribirme por WhatsApp. Ustedes tienen mi número, me pueden llamar al celular si ustedes quieren, me pueden escribir al correo o a cibercolegios. Lo importante es que ustedes no se queden con dudas y cualquier cosita me pregunten. Muchachos, los extraño mucho. Cuídense, cuidémonos entre todos y nada, nos estamos hablando en estos días. Chao.